es muy claro que hay un patriarcado. ¿Por qué a los clubes de Tobis les cuesta tanto trabajo dejar de ser? Porque pierden poder. Y háblame por fin de los clubes de Lulús. Cuando las mujeres nos reunimos para apoyarnos, suceden cosas fascinantes. Marcela Lagarde, doctora Marcela Lagarde, hablábamos la semana anterior de la misoginia institucionalizada, Sí. de los avances que ha habido en nuestro país respecto a eso y lo que todavía no logramos superar. Sí. Contabas de los propósitos que tienes como constituyente en la Ciudad de México. ¿Está correctamente dicho? Como constituyente. Sí, me encanta. En la construcción de la Constitución. ¿Qué quieres que diga la Constitución respecto a mujeres y hombres? Quiero que diga, artículo primero, en la Ciudad de México, las mujeres y los hombres nacen y viven libres e iguales entre sí. Fíjate lo que digo. Ese no es de mi cuño, nada más le puse la Ciudad de México, lo tomé de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que inicia con ese parágrafo. Y me parece que nos merecemos que nuestra Constitución reconozca la igualdad y la libertad para quienes nacemos y o vivimos en esta ciudad. Y luego que nos diga el conjunto de derechos humanos y las libertades para poder vivir en esta ciudad. Y luego que nos diga esa Constitución cuál es el derecho a la ciudad que tenemos las personas chilangas. ¿Qué ciudad queremos que tengamos las niñas, los niños, en todos los barrios, en todas las delegaciones de la Ciudad de México? ¿Qué le trasladaríamos de unas delegaciones a otras? ¿Por qué hay tal desigualdad tan brutal en nuestra ciudad? Y la Constitución, me parece a mí, podría ser un espacio para buscar cómo lograr la igualación en cuanto al derecho a la ciudad. Ahora, ¿esta Constitución prevé acciones en positivo y en negativo para hacer real ese derecho, por lo pronto ideal? Prevé acciones en positivo. Una Constitución se redacta en positivo. Por ejemplo, los sentimientos de la nación de Morelos, no sé si te acuerdas, pero decían que todas las personas que lleguen a la República Mexicana serán libres y dejarán de ser esclavos. No decía, se meterá a la cárcel a las personas que... No, de ninguna manera. Pero sí decía el derecho específico que era el que estaba reconociendo ese texto. Claro, entonces, maravilloso. Pero se desprenderán de allí acciones concretas, porque digo, la verdad es que en la Ciudad de México y en todo el país, yo diría que en todo Occidente está sobreentendido que somos iguales hombres y mujeres, en teoría. Y sin embargo, en la realidad sigue habiendo una desigualdad. En una teoría que compartimos algunos grupos de personas ilustradas. Y ni siquiera todas las personas ilustradas piensan que las mujeres y los hombres somos iguales. O sea, no es así. Al contrario, las creencias, la cultura más generalizada, que es muy machista y como tú muy bien lo dijiste, con una misoginia institucionalizada, bueno, pues favorece una creencia en la desigualdad. Pero tienes toda la razón. Queremos que la Constitución diga el cómo. Hay unos pensadores que me encantan mucho a mí, que son los que hicieron el paradigma del desarrollo humano sustentable. Una de ellas es una mujer maravillosa, Martha Nussbaum, y su colega, el desarrollo como libertad, Amartya Sen y Mahbubul Haq, un pakistaní extraordinario. Ellos crearon ese modelo, pero crearon algo formidable, que fue la crítica al modelo solo enunciativo. Entonces plantearon
una palabrita que es el acceso a. O sea, ¿cuál es el acceso para que yo pueda tener oportunidades? ¿Cuál es el acceso para que pueda Exacto. ejercer mis Así libertades? es. Entonces, aspiramos a que la Constitución nos indique los cómo, ¿Y si los van a caminos. indicarlos, Bueno, Marcela? yo voy con toda esa intención y creo que mucha gente que vamos a tratar de encontrarnos en una sintonía importante por lograr los cómo, los cuándos, los con qué. O sea, la Constitución de la Ciudad de México tiene que tener e incorporar la idea de un presupuesto para la igualdad, un presupuesto para la Claro, igualdad, que es claro. presupuesto para la democracia, que es presupuesto para el desarrollo, que es presupuesto para eliminar las cosas más perversas de la sociedad en la que vivimos. Bueno, ¿no? y es una buena apuesta para el país porque la Ciudad de México, con todo y las críticas que le tenemos que reconocer que ha sido el piloto de progreso cultural del país. Primero aquí se prueban las cosas, se descubre que son buenas o malas y luego se adopta por el resto del país. Caso el derecho a la maternidad, a la elección de la propia maternidad, caso las bodas gays, el cambio de nombre en los transgéneros. Podemos seguir enunciando todos estos nuevos derechos del siglo XXI Sí. que parecía que se iba a derrumbar la ciudad por adoptarlos y descubrimos que no, que al contrario, que es una mejor ciudad, es una ciudad más feliz porque es más libre. Claro. Pero, a ver, el tema de que aquí pasan cosas, efectivamente, esta es una ciudad vanguardista en muchas cosas, pero eso tiene que ver con algo nocivo para la democracia, que es ese excesivo centralismo en el país que está basado en el presidencialismo y que está basado en todas esas figuras perversas que no han permitido un desarrollo igualitario. Es decir, México entre, tiene una estructura patriarcal en lo de arriba político, abajo. como si fuera una monarquía. Así es. Un patriarcado, la Sí. palabra lo dice claro. Entonces, efectivamente, como aquí se asientan instancias, instituciones educativas como en ninguna parte del país, Así es. museos, instituciones culturales, los colegios nacionales, las academias de ciencias, o sea, las artes, aquí encuentran todo un impulso importante. Bueno, es cierto, pero es por esa cuestión perversa. Y luego la otra es que se nos olvida que esta es la capital, o sea, también tenemos una condición de capitalinidad que nos sustenta y nos hace, bueno, gozar de muchas cosas que en otros lugares no. Y eso se reproduce en todo el país. Las capitales de los estados concentran lo mejor, las capitales de Es los una manera de municipios. pensar patriarcal, piramidal, que se sigue reproduciendo. todo. Ahora, hay especies donde es muy claro que hay un patriarcado. ¿Eso es cultura en otras especies que no sean los seres humanos? ¿O eso es biología? El patriarcado tiene una característica que no encuentras en la naturaleza nunca. En el patriarcado, sus actores toman decisiones y tienen voluntad política. Y eso no lo encuentras en ninguna especie en la naturaleza. No, entre los leones, por ejemplo, no. Ahí no hay conciencia, no hay una asamblea, no se reúnen. Eso tiene que ver con una programación genética que es distinto. En cambio, nosotros no tenemos esa programación genética. Aquí las sociedades nos estructuran, la cultura nos da sentido a lo que vivimos o le encontramos el sinsentido también a lo que vivimos. Nosotros no somos seres como esos sin conciencia. Nosotros somos seres con conciencia y además con proyectos complejos, articulados, de modos de vida, no solo individuales, sino colectivos. Queremos involucrar a todo el mundo. Por ejemplo, ahora en la constituyente queremos que todo el mundo participe, que nos diga
qué ciudad quiere, qué derechos quiere. Fíjate, no nos quedamos con una acción individual. Claro. Yo quiero mi mundo y ahí está. Eso es algo, parte de una cultura humana importantísimo que ha estado allí y que nos ha permitido crear instituciones, crear relaciones económicos sociales, crear normas, crear derechos, crear también las formas de cambiar, ¿no? Buscamos cómo cambiar y hacerlo de una forma organizada y mejor. ¿Por qué a los clubes de Tobis les cuesta tanto trabajo dejar de serlo? ¿Por qué? Porque pierden poder, porque parte del poder de los hombres se genera en la dominación que tienen sobre las mujeres. Si no entendemos eso, no entendemos la teoría de género ni cómo funciona el patriarcado. No es que le digas a los hombres, oigan, de buena voluntad ya, pórtense buena onda, sean buena onda con las mujeres. ¿Qué es eso? Ellos perderían poderes. Por ejemplo, te voy a contar de los diputados y las diputadas. No es una cuestión de decirles, anímense, no van a perder nada. No, sí van a perder. Sí van a perder. Si hacemos la paridad en el Congreso, van a perder 250 curules, digamos mitad y mitad. Va a haber menos oportunidad para los hombres. Va a haber menos oportunidades para los hombres, como está pasando. ¿Y lo piensan los hombres sí, claro, o es una cosa que sucede claro. inconsciente? Por ejemplo, las revistas culturales, ¿qué pierden al dejar entrar a mujeres? ¿No aumentaría su público? Puede ser, y algunos llevan mujeres para vender mejor, no porque estén convencidos de la igualdad. Eso. Pero fíjate, y este fenómeno, quiero que me lo expliques, llevan mujeres como en los jurados, llevan mujeres para que haya paridad, pero son 2 y 10 hombres. Es típico, sí, no es ese arreglo eso falso. No es paridad. Eso, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo? Es solo mixtura. Mixtura. Y nos toman el pelo ideológicamente diciéndonos, oigan, pero si ya hay mujeres. Sí, pero si las contamos, hay 2 de 10. Entonces, no es igualdad y no es paridad. Es simplemente mixtura en desigualdad las mujeres y en mayor número los hombres. 1 y 2. Las mujeres con menos poderes y los hombres con más poderes. Desde luego, siempre tienen poderes de interlocución, claro. Tienen poderes de recursos, tienen poderes de muchas cosas, tienen el reconocimiento. Y háblame por fin de los clubes de Lulús. O sea, una de las muchas respuestas feministas ha sido la creación de grupos de mujeres. Sí. ¿Qué opinas Formidable. de esto? Formidable. Formidable. Yo me he dedicado a estudiar eso porque me interesa mucho la historia del feminismo en el mundo, no solo en México, y he visto realmente la ventaja enorme que ha sido por épocas cuando las mujeres se han organizado por su cuenta y han dejado las organizaciones mixtas en las que confiaban para que algún día les hicieran justicia y empezaron a formar grupos de mujeres, pequeños grupos, redes. Ahora tenemos de todo, tenemos pequeños grupos feministas de conciencia, tenemos grupos de formación de empoderamiento de las mujeres, grupos para el liderazgo de las mujeres, grupos para la economía y el empoderamiento de las mujeres, cooperativas. Hay muchas nuevas empresas lideradas por mujeres. Asociaciones civiles, ONGs, redes, no solamente locales. La red de mujeres municipalistas de México está ligada con la red de mujeres municipalistas de América Latina y esas están ligadas con las de Europa porque vivimos en el mundo global. Entonces, esos clubes de Lulú ya no van siendo 4 guardaditos, no, hombre. Son grupos de mujeres, asociaciones programáticas que hacen política y que buscan incidencia y a las que les debemos todas las oportunidades que se han creado a lo largo de estas décadas tan importantes para los derechos de las mujeres. Pero sí, yo
Le tengo mucha confianza a los grupos de mujeres. Cuando las mujeres nos reunimos para apoyarnos, suceden cosas fascinantes. Doctora Marcela Lagarde, se nos volvió a acabar el tiempo, siempre se nos va a acabar el tiempo cuando hablamos contigo. Contigo. Muchas gracias. Muchas gracias y mejores sueños.